En este vídeo vamos a ver la definición de recta y las ecuaciones paramétricas y la ecuación vectorial de la misma. ¿Qué es una recta para nosotros? Pues una recta es una línea que se extiende siempre en la misma dirección y que está formada por un número infinito de puntos. Lo podríamos ver como una sucesión de puntos uno al lado del otro, colocados de forma que no se tuerce hacia ningún lado. ¿Qué elementos vamos a necesitar para conocer una recta? Pues la recta es uno de los objetos que más sencillo es averiguar su posición y averiguar su forma simplemente conociendo lo siguiente. Pues por un lado, para conocer una recta tenemos que conocer o bien dos puntos de la recta. Si conozco dos puntos de la recta, pues fijaos, yo tengo ahí dos puntos y claramente pues sé que la recta va a venir por aquí así, ¿verdad? Como veis, esa sería la recta. Entonces, con dos puntos yo puedo conocer la recta. Y luego otra forma de conocer la recta es o bien conociendo un punto de la recta y un vector que nos indica la dirección en la que se extiende. Es decir, pues tengo el vector v que me dice hacia dónde se mueve la recta y el punto por donde pasa la recta. No es difícil averiguar que lo que tengo que hacer es una línea que sea paralela a este vector. Como veis, pues sería así. Entonces, estas son las dos formas que tengo para conocer una recta. En lo que vamos a hacer nosotros, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar la forma esta, un punto y un vector. ¿Qué ocurre si me dan dos puntos? Pues nada malo, no pasa nada, porque yo al conocer dos puntos, pues puedo coger el primer punto y calcular el vector que los une. Sé que el representante en el origen del vector determinado por dos puntos es restar las coordenadas de este punto menos las coordenadas de este otro. Con eso ya la conocería. Y a partir de esa situación vamos a deducir cómo se averiguan las ecuaciones de la recta. Entonces vamos a ver en primer lugar la ecuación vectorial de la recta, que es la más sencilla y a partir de la cual se pueden ir obteniendo todas las demás. Imaginaos la situación, el punto A y el vector v, que hemos referido en la segunda forma de conocer una recta. Yo sé que la recta, pues por ser paralela a este vector, pues va a venir aproximadamente por aquí, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es tomar otro punto de la recta que se llame x, del cual yo no conozco nada de él. Y vamos a intentar, a partir de estos dos elementos, averiguar cómo obtener el punto x. Entonces, si os dais cuenta, consideramos los vectores OA y OX. Como veis, OA es desde el origen de coordenadas y OX. El representante en el origen, en este caso, pues como el punto O tiene coordenadas 0, 0, pues el vector OA realmente va a tener las mismas coordenadas que el punto A y el vector OX también va a tener las mismas coordenadas que el punto X. Entonces, en esta situación, si os dais cuenta, pues casi se nos forma un triángulo para utilizar la forma 1 de la suma de vectores, la forma geométrica, si os acordáis. Entonces, fijaos, haciendo esto, pues tengo que AX sería pues el vector que me falta y entonces puedo obtener el vector OX, como veis aquí. El vector OX lo puedo obtener sumando el vector OA y el vector AX, como veis aquí. OX es OA más AX, utilizando la forma 1 para sumar vectores. ¿Qué ocurre ahora? Pues ocurre lo siguiente. El vector V y el vector AX tienen la misma dirección y por tanto, según lo que vimos anteriormente, van a ser proporcionales. Si son proporcionales, ¿qué va a significar? Pues va a significar que el vector v, cuando lo multiplique por una constante, se va a convertir en el vector ax. Es decir, pues lo que os digo aquí, el vector ax es proporcional a v. Por tanto, hay una constante lambda que yo no conozco, de tal forma que el vector ax será lambda por el vector v. Recopilándolo todo, pues tenemos que OX, está escrito aquí, lo que pasa es que no se ve, OX es OA más lambda V. Y esta sería la ecuación vectorial de la recta. ¿Qué ocurre? Que lo que vamos a hacer es ponerle coordenadas, porque OX va a ser el punto que desconozco, le llamamos XY, entonces el punto X va a ser XY. Y el punto OA que tiene coordenadas A1 y A2, por ejemplo, y el vector V va a tener coordenadas V1, V2. Es decir, lo que nos va a quedar va a ser algo por el estilo. Nos va a quedar que OX, aquí lo que pone es que OX
es igual a OA más lambda V. Si plantamos coordenadas, OX tendrá coordenadas X, Y, que son desconocidas, OA tendrá coordenadas A1 y A2, lambda, que es la constante, y el vector V tendrá coordenadas V1 y V2. Y esto es lo que llamamos ecuación vectorial de la recta. Esa sería la ecuación vectorial de la recta. Vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a calcular esta ecuación vectorial y aparecerán, en vez de las letras A1, A2 y V1, V2, pues aparecerán valores numéricos correspondientes al vector y al punto en cada caso. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Como veis, en este ejemplo se nos pide calcular la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto A11 y por el punto B26. En este caso me han dado los dos puntos. Estoy en la situación del primer caso en el que puedo conocer la ecuación de una recta, que es cuando conozco dos puntos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues primero calculo el vector AB, que será restar las coordenadas del punto B con las coordenadas del punto A. Esto da el vector 1, 5. Entonces, ya que conozco el vector 1, 5, pues en la ecuación vectorial lo que hago es calculo OA, por hacerlo todo como Dios manda, será el punto 1, 1 menos el punto 0, 0. Esto me da el punto 1, 1. Y ahora pues lo que tengo es que la ecuación vectorial será OX igual a 1, 1 más lambda por 1, 5. El vector OX lo vamos a reemplazar por XY y lo que obtendremos será que XY es 1, 1 más lambda por 1, 5. Y esta sería la ecuación vectorial de la recta. Y siempre se da en este formato. Se escribe así, poniendo aquí obviamente X, Y, como he hecho yo en la diapositiva anterior. Y tendríamos la ecuación vectorial de la recta. A partir de esto se construyen el resto de ecuaciones de la recta, como vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ver ahora las ecuaciones paramétricas, ¿cómo son? Ecuaciones paramétricas. ¿Por qué en plural? Porque van a ser dos, una para cada coordenada. Fijaos, en la ecuación vectorial vamos a sustituir cada elemento por coordenadas. Entonces, al punto X, que es desconocido, le llamamos X e Y a sus coordenadas. El punto A, que es conocido, pues serán A1 y A2, que serán los números que correspondan. Y al vector V va a tener sus coordenadas V1 y V2, que serán las que correspondan. Entonces tenemos que, sustituyendo cada una de las cosas en la ecuación vectorial, pues tengo que X es A1, A2, XY es igual a 1, A2 más lambda por V1, V2. Y aquí, fijaos, acordaos cuando hacíamos la expresión de un vector como combinación lineal de los otros. Identificábamos cada coordenada por su lado y obteníamos un sistema de ecuaciones. Pues aquí va a ser algo por el estilo. Mirad, X, que es la primera coordenada del vector X, o del punto X en este caso, va a ser A1, que es la primera coordenada del punto, más lambda por la primera coordenada del vector. Como veis, lambda por V1. La Y va a ser A2, la segunda coordenada del punto, más lambda por V2, segunda coordenada del vector. Y estas son las ecuaciones paramétricas. ¿Qué ocurre? Que ahora, si yo le doy valores a lambda, pues voy a ir obteniendo las coordenadas de cada punto de la recta. Si doy lambda igual a 0, pues esta parte se va y me queda A1, A2, con lo cual obtendré el punto A. Lambda igual a 1, pues tendré A1 más V1, A2 más V2, y esas serán las coordenadas del punto. Y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo en el cual se ve bastante claro. Fijaos, calcula las ecuaciones de las paramétricas de la recta que pasa por el punto A1 menos 2 y tiene la dirección del vector 2, 3. En este caso, si os dais cuenta, tengo el vector. No tengo que calcularlo yo a partir de los dos puntos. Y luego nos dice que calculemos dos puntos de la recta. Bien, se pueden calcular infinitos puntos. Ahí hay infinitas soluciones. Lo primero, las ecuaciones son, para la X será, primera coordenada del punto, como veis se pone aquí en verde, 1, más 2 por lambda, primera coordenada del vector por lambda. Segunda coordenada va a ser menos 2, que es la segunda coordenada del punto, más 3 por lambda, el 3 que es la segunda coordenada del vector, ahí. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta, ya están construidas. Ahora vamos a ver cómo podemos obtener puntos. Pues para obtener puntos, aquí pone t, se refiere al valor de lambda, ¿vale? Si lambda vale 1, o t como pone ahí, pues lo que hago es sustituir lambda por 1. Y entonces x sería 1 más 2 por 1, que va 1 más 2, que son 3.
y sería menos 2 más 3 por 1. Esto da menos 2 más 3, que es 1. Es decir, el punto en este caso es el B, que lo he llamado yo así, 3, 1. Coordenada primera de 3 y coordenada segunda 1. Vamos a dar otro valor. Por ejemplo, 2. Lambda igual a 2. Pues si lambda vale 2, lo que hacemos es cambiar el valor de lambda por 2. Y lo que tenemos es que sería x1 más 2 por 2, es decir, 1 más 4 que son 5, y sería menos 2 más 3 por 2, porque recordad que el valor de lambda es 2, y me sale menos 2 más 6, que son 4, con lo cual el punto sería en este caso 5, 4. Como podéis observar, pues he obtenido 2 puntos de manera sencilla. Si le doy más valores, pues más puntos iré obteniendo y puedo obtener los que yo quiera, tantos como sean necesarios. Vamos a ver otros dos ejemplos. Bien, aquí tenemos en el ejercicio 75, pues que hallar las ecuaciones de vectorial y paramétricas de la recta que pasa por el punto A y tiene vector y director U en cada uno de los siguientes casos. Bien, pues vamos a ver el apartado A. Vamos a hacer el apartado A aquí. Y ahora vamos a calcular unos cuantos puntos debajo. Abro las llaves y serán x igual. Y ahora digo, ¿cuál es la primera coordenada del punto? 2. La escribo. 2. ¿Cuál es la segunda coordenada? ¿Veis que no escribo el más todavía? Porque puede ser un menos. Digo, ¿cuál es la primera coordenada del vector? 3. Pues entonces aquí va a ser más 3 t o lambda. El parámetro que utilicéis está exactamente igual. No pongáis x e y porque no puede ser, ya que son los que se utilizan para las coordenadas. El punto I, la coordenada I sería coordenada segunda del punto 7, coordenada segunda del vector 5, pues más 5 por t. Estas serían las ecuaciones de la recta. Vamos a obtener algunos puntos, pues, por ejemplo, si t vale 4, por cambiar de valores, pues me salen x sería 2 más 3 por 4, 3 por 4, 12, más 2, 14, y la y serían 7 más 5 por 4. 5 por 4 son 20, estos serían 27. Luego el punto lo llamamos B, 14, 27. Vamos a tomar un valor negativo. Si t es igual a menos 2, pues lo que tendría que la x sería 2 más 3 por menos 2. Esto sería 3 por menos 2 son menos 6 más 2, menos 4. Y la y serían 7 más 5 por menos 2. 5 por menos 2 son menos 10, 7 menos 10 son menos 3. Luego el punto que la llamamos C será menos 4, menos 3. Y ahí habría obtenido 2 puntos de la recta. Vamos con el apartado B. El apartado B, pues lo que tendría... Voy a dejarme hueco porque me pide la ecuación vectorial y no la he escrito. Me dejo un poquito más de hueco y la escribo aquí debajo, que me estaba dando cuenta que me la estoy dejando. Bien, pues la ecuación vectorial para la primera recta sería xy igual punto 2, 7 más t por 3, 5. Y como veis, a partir de ahí podría haber construido las ecuaciones paramétricas cogiendo cada coordenada y relacionándolas. Vamos con el apartado B. En este caso vamos a hacer primero la ecuación vectorial. xy sería punto 8 menos 4 más t por menos 6, 9. Y a partir de aquí vamos a construir las ecuaciones paramétricas. Abrimos la llave. Esto me lo voy a llevar un poquito más para arriba porque hay hueco. Y ponemos x es igual. Primera coordenada del punto 8. Aquí fijaos, ¿ves? No escribo signo porque más t por menos 6 son menos 6t. Menos 6t. La y será igual. Segunda coordenada menos 4. Aquí va a dar más 9t. Y con esto tendría las ecuaciones paramétricas y la vectorial de la segunda recta. Esta sería la vectorial y estas serían las paramétricas. Entonces, vamos a calcularle un punto, por no alargar esto más, ya que se ha hecho antes. Hacemos, si t es igual a menos 1, por ejemplo, por dar un valor negativo, pues lo que tendría es lo siguiente. X sería 8 menos 6 por menos 1,
Serían 8 más 6, que son 14. Y para la y tendría menos 4 más 9 por menos 1. Entonces serían menos 4 menos 9, que son menos 13. El punto en este caso sería 14 menos 13. Y ya tengo ahí. ¿Qué utilidad tienen las ecuaciones paramétricas? Las ecuaciones paramétricas, si me las dan, yo voy a tener de manera inmediata un punto y un vector a la vista. ¿Cuál va a ser el punto? El punto son la parte que no lleva la letra, la parte que no lleva la t, la lambda, la s, la mu, la variable que aparezca ahí, el parámetro que aparezca, porque eso se llamaría parámetro. El parámetro es una letra a la cual yo le voy dando valores. Entonces, este sería el punto, que como veis coincide con el punto que tengo. ¿Y cuál sería el vector? Pues los coeficientes de la letra que aparece, del parámetro. Los coeficientes del parámetro me darían las coordenadas del vector. Y con eso es fácilmente identificable pues esos dos elementos, el punto y el vector.